Saludos, amados, y bendiciones del Eterno. En el nombre de Jesús le bendecimos a todos los amigos de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Esta vez queremos compartir una palabra a propósito de que pues observamos muchos predicadores, diríamos muchos, algunos que utilizan los conocimientos que tienen para inculcar errores y miedo, específicamente a los hermanos de la fe que están por las redes sociales. Vi uno de acá de República Dominicana sacar un vídeo donde él hablaba de los símbolos, de que esto obviamente constituía una maldición si tú lo tenías en tu casa y que debías echarlo de ellos, si no, porque eso te abría puertas, qué sé yo qué. Bueno, en fin, es que yo traigo hoy un tema que está relacionado con uno de esos símbolos que él precisamente tocó en esos contenidos. Y yo no quiero hablar del símbolo Illuminati, relacionado con la inscripción de los símbolos, valga la redundancia, que están impregnados en la moneda del dólar. Hay una palabra que yo rápidamente quiero compartir con ustedes. Está ubicada en el libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 24, que dice: dad al César lo de César, a Dios lo que es de Dios. Esta escritura fue dicha por Jesucristo en algún momento a ciertas personas, que vamos a referirnos acá a los fariseos y a los herodianos. Vamos a la lectura y a darle una interpretación un poco coherente a esta cita bíblica que terminamos de dar lectura. En el contexto bíblico, amados, la moneda mencionada y su inscripción se refiere a las monedas romanas utilizadas en el Imperio Romano durante la época de Jesús. La imagen en la moneda era del emperador romano César. Los César era que predominaban en ese tiempo. Y la inscripción indicaba que la moneda pertenecía al César. Jesús usó este ejemplo para enseñar sobre el tributo que debía pagarse al César y la obligación de devolverle a Dios lo que le pertenece. El ejemplo bíblico refiere que Jesús le preguntó a los fariseos y herodianos, como le dije, ¿de quién son la imagen y la inscripción en la moneda? Ellos respondieron: del César. Entonces Jesús les respondió. Jesús les dijo: pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este pasaje bíblico tiene un significado profundo. En primer lugar, presenta la deuda que nosotros como humanos tenemos con Dios. Indica entonces obediencia y obligación, ¿verdad? Que tenemos que devolver a Dios todo lo que le pertenece, tanto espiritualmente como materialmente. O sea, somos todos de Dios. La deuda al César reconoce la autoridad de las autoridades civiles, valga la redundancia, y la necesidad de cumplir con las leyes y los tributos que ellos establecen. De manera que todos, creyentes y no creyentes, debemos cumplir las leyes terrenales siempre y cuando estas leyes no contravengan o no contraríen los mandamientos de Dios. La separación de lo temporal y lo eterno debemos tomarlo en cuenta en ese sentido, destacando la importancia de discernir entre las necesidades y obligaciones terrenales y las responsabilidades que tenemos con Dios y la salvación eterna. Podemos ubicar la cita también en Mateo 22, de 19 al 22. Ahí está la cita, amados. Vamos a compartir un tema que es un tanto, yo diría, desconocido por muchos. Quizá algunos pues tengan una noción de lo que se trata, otros no. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces,
Vamos a ver este tema, amados. Vamos a ver este tema que es de gran relevancia. Vamos a tratar de iluminar. Vamos a hablar sobre el tema los verdaderos iluminados. A propósito de que le dan la fama a las élites de que son los Illuminati. Vamos a ver quiénes son los Illuminati, etcétera, cómo se desarrollan. Vamos a hacer un preámbulo de esto, pero vamos a desarrollar la imagen y la inscripción que está impresa en la moneda que tiene predominio mundial, que es el dólar. Ahí hay una figura que guardan una relación estrecha con los Illuminati, poder político, poder religioso al mismo tiempo. Entonces, vamos a tratar de analizar esta parte. Leí un poquito sobre este libro, el cual le quiero presentar esta portada, escrito por Robert Goodman. Dice ahí, el libro negro de los Illuminati, cual me lo hicieron llegar unos hermanos. El libro negro de los Illuminati. Mire la portada. La gran conspiración para dominar el mundo. Esa imagen que ustedes ven ahí dice Apnuit Coeptis. Apnuit Coeptis. Y abajo tiene otra inscripción que dice Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum. Eso está en latín, señores. El dólar tiene eso en el dorso, para los que no lo sabían. Y de alguna manera, ustedes que le inculquen en la cabeza, cualquier predicador de estos que no investigan, de que es una maldición tener el símbolo Illuminati en su casa. Pero cuando nos fijamos, todos de alguna manera tienen el símbolo Illuminati en su casa. El ojo que todo lo ve. Miren la pirámide con 14 niveles. El rayo de luz arriba y el ojo impregnado en el medio con un triángulo, ¿verdad? Reflejando y dando una información. Tenemos el cintillo abajo donde dice Novus Ordo Seclorum, o sea, nuevo orden mundial. Y en la inscripción arriba que dice Apnuit Coeptis, que tiene un significado, significa él o ella relacionado con la verdad. Eso es lo que quiere decir, señores. Vamos a profundizar un poquito. Acá hice unas investigaciones según el libro que le terminé de mencionar por Robert Goodman, que habla de los Illuminati. Señores, esto no es un secreto para nadie, pero es necesario nosotros investigar a profundidad para poder hablar con propiedad y enseñar la verdad tal cual está escrita. Por eso le mencioné el texto base, el cual le di lectura. Y Jesucristo no está en contra de que nosotros como cristianos pues honremos a las autoridades terrenales civilmente constituidas, porque ellas también, según Romanos 13, el apóstol Pablo lo enseñó, son establecidas por Dios. Hay un tema que yo desarrollé en red, que está en redes sociales, dice la autoridad directa de Dios y la autoridad indirecta. Poder político aliado al poder religioso. Entonces, hay ahí donde dice Novus Ordo Seclorum, significa nuevo orden mundial. Una de las del lema de los Estados Unidos es en Dios confiamos. En Dios confiamos, puesto que los simientes, los orígenes de cómo se estableció los Estados Unidos fue bajo las premisas, bajo los principios religiosos. Vemos esta pirámide aquí, ¿verdad? Están grabados los números romanos. Están grabados los números romanos, por ejemplo, aquí. Usted puede observarlo aquí, los números romanos. Déjeme ver si lo puedo señalar para que usted vea dónde están inscritos los números romanos. Mírenlo ahí. Ahí dice M, D, C, C, L, X, X, D, 1. Número en romano, mírenlo ahí. Desde el año 1776, la fecha en la que comenzó la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Gran Bretaña. Gloria a Dios. La inscripción en el papel
Vamos a hablar sobre la inscripción en el papel, el significado. Pero yo quiero abordar un poquito sobre el tema Illuminati. No irme a tanta profundidad. Según lo que dice el escritor de este libro, que le terminó de informar a ustedes, el libro negro de los Illuminati, escrito por Robert Goodman. Escuchen esto. Él dice muchas cosas que a nosotros debe de prendernos el bombillo y estar pendiente de estas cosas antes de que entremos en detalle con relación a descifrar el código del que le mencioné de la inscripción en el papel, ¿verdad? En el dólar. Vamos a investigar un poquito sobre esto en el nombre de Jesús. Los Illuminatis. Por ejemplo, dice aquí la parte que le mencioné, ad nui. ¿Qué significa ad nui coetis? En latín significa él o ella indica los comienzos. Le hablé de que en 1776, la guerra de independencia, cuando los Estados Unidos logró independizarse de los otros imperios, en este caso de Gran Bretaña, y ahí se inicia, ahí hubo un nuevo comienzo, ¿verdad? Entonces significa él o ella, indica los comienzos. Entonces el número en romano significa el comienzo del establecimiento de un nuevo imperio, ¿verdad? Podríamos decir entonces que los Estados Unidos fue parte del imperio romano, que acata como bueno y válido lo que es sus figuras, sus normas, sus características religiosas, y da como bueno y válido el aspecto religioso e inscribe en su papel moneda los símbolos del de las siglas de Roma, vamos a decirlo así, y proclaman lo que es el nuevo orden mundial. Las religiones y la política están ligadas cuando se trata de gobernar el mundo entero. De hecho, leí un libro que se llama El liberalismo, que dice el escritor que las religiones gobiernan más que lo político, y es verdad. Ahí vemos la alianza entre el poder político y el poder religioso. Indica el comienzo y como dice ahí en la parte de la inscripción en el cintillo de abajo, Novus Ordo Seclorum, nuevo orden mundial. O sea, el nuevo orden mundial se viene proclamando hace muchísimos años sin que la gente logre descifrarlo del todo, especialmente los cristianos, específicamente los de la denominación evangélica. Con relación al escritor de los Illuminati, Robert Goodman, él dice algunas cosas que quiero mencionarles a ustedes. Él recoge un amplio abanico de hipótesis para ilustrar la complejidad de la historia de las sociedades secretas vinculadas a los Illuminati. La verdad pasa por tres etapas, dice. El primero se ridiculiza, después encuentra una feroz resistencia y finalmente se la acepta como evidente. Es el pensamiento de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Es una realidad, señores. La gente, dice Edith Sitwell, la gente se creerá cualquier cosa mientras no sea la verdad. Es más propenso a creer la mentira que la verdad, y por eso tenemos la sociedad llena de falsos profetas y ladrones políticos, ladrones gobernando, porque mucha gente cree, disocian la religión de la política, y eso es totalmente falso. ¿Entiendes? También tenemos otro pensamiento filosófico de Herbert Agar o Agar. La verdad que libera a los hombres suele ser la que no quieren oír, como está ocurriendo hoy día. En los tiempos de Jesús ocurrió lo mismo. Seguimos. También dice Vladimir Ilich Lenin, una mentira contada repetidamente se convierte en verdad. Eso es cierto. Las sociedades secretas
como los Illuminati, amado. Las sociedades secretas en las sombras son las que dictan los movimientos del ajedrez mundial escenificado por los políticos y también por los religiosos. Todo ello para cumplir el objetivo de implantar un nuevo orden mundial lo antes posible. Tenemos entonces en esas sociedades secretas hombres que tienen sus idealismos, sus ideales. Y yo quiero mencionar aquí algo que investigué precisamente sobre los Illuminati. Dice acá, entre otras cosas, vamos a analizar esta parte. Los orígenes de los Illuminati. El término Illuminati, amados, se ha asociado más estrechamente con el movimiento del libre pensamiento republicano del siglo XVIII en Baviera. Eso fue en Alemania. De hecho, la palabra ha estado en uso desde finales del siglo XV para referirse a varios grupos. Uno de los primeros grupos Illuminati fue los alumbrados, o entre paréntesis y entre comillas, Illuminati, ¿verdad?, cuyo movimiento comenzó en España en el siglo XVI y tenía raíces ideológicas en el gnosticismo. Escuchen esto, señores. Son gnósticos. Vamos a descifrar lo que es el gnosticismo. Una líder muy temprana fue María de Santo Domingo, una profetisa y mística que afirmó conversar directamente con Jesucristo y la Virgen María. Escuchen esto. Y fue juzgada bajo los auspicios de la Inquisición. Ustedes saben lo que era la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Muchos alumbrados luego cayeron víctimas de la Inquisición, y San Ignacio de Loyola, que también era uno de los líderes que se levantó en la Iglesia Católica, ¿verdad?, en contra de la protestante, el movimiento protestante, fue acusado de tener simpatía con el movimiento alumbrado o Illuminati. Otro grupo temprano asociado con los Illuminati fueron los Rosacruces, que saltaron a la fama pública a principios del siglo XVI, pero afirmaban remontarse a 1422. Gran parte de lo que se sabe sobre ello proviene de su texto más antiguo existente, Fama Fraternitatis, publicado por primera vez en 1614. Ahí está la cita. Ahí está la cita. La palabra Illuminatis, el plural de la palabra Illuminatis, como le dije, Illuminatus, que significa iluminado, es un nombre que ha estado en uso desde finales del siglo XV y se ha aplicado a varios grupos desde entonces. Los miembros de estos grupos afirman estar inusualmente iluminados con la luz atribuida a una fuente superior. Oigan esto, a una condición exaltada de la inteligencia humana, no de la de Dios. Las doctrinas, prácticas y rituales, escuchen esto, las doctrinas, prácticas y rituales de los grupos Illuminati generalmente están rodeados de secretos. Los Illuminati bávaros en Alemania adoptaron un código para comunicarse entre sí. Usted debe conocer eso. Mientras que la Orden Rosacruz afirmó estar obligada al secreto durante 100 años desde su fundación. La doctrina de estos grupos tenían varias influencias ideológicas diferentes, incluido el gnosticismo cristiano y el hermetismo, o sea que ellos se disfrazan de cristianos. El hermetismo egipcio. El grupo bávaro de Alemania quería crear una religión de la razón. Generalmente se encontraron con la censura y la resistencia del Estado. Muchos miembros del movimiento alumbrado a principios del siglo XVI fueron víctimas de la Inquisición y el grupo bávaro fue finalmente disuelto por el gobierno. Ahí está, poder político y poder religioso en pugna. Gloria a Dios. Dice una frase, si tú no puedes con tu enemigo, únete a él. Fue lo que hizo, en este caso, el poder político, poder empresarial, se unió a la religión. Entonces ellos están presentes en todo el aparato social, tratando de controlarlo todo bajo la sombra. Entonces ahí tenemos una definición de los orígenes del movimiento o de la sociedad secreta Illuminati. Algunos apuntan y dicen que hay científicos, hay intelectuales de las diversas ramas del saber,
científicos, hay empresarios, hay artistas, hay políticos, están todos metidos allí, señores. Entonces ellos tratan de mover el poder, ¿verdad?, desde la sombra. Ahí tenemos varias hipótesis que se plantean según esa pequeña investigación en la enciclopedia. Entonces, una mentira contada repetidamente se convierte en verdad. Eso lo dice Vladimir Lenin. Las sociedades secretas en la sombra son las que dictan los movimientos del ajedrez mundial, escenificado por los políticos y por los religiosos. Y todo ello para cumplir el objetivo implantado del nuevo orden mundial. Entonces, el gnosticismo, que son unas de las prácticas que ellos, valga la redundancia, practican, es una corriente filosófica y religiosa que surgió en la antigüedad tardía, especialmente durante el periodo helenístico y romano. En esencia, el gnosticismo enfatiza la idea de que el conocimiento, entre paréntesis, la gnosis, es la clave para la salvación y el retorno a lo divino. Falso. ¿Por qué falso? Bueno, porque la sabiduría es plena, viene de Dios, viene del cielo. La da Yohei Bajei, el Eterno, a través de su Hijo Jesucristo. Hay dos sabidurías, según dice el apóstol Santiago. Una sabiduría terrenal y diabólica, ¿verdad?, la que promueve la filosofía, como dice aquí, el gnosticismo, la idea del conocimiento, divorciado de la verdad espiritual, según dicen ellos, de la que proviene de Dios. Ellos dicen que es la clave para la salvación. Entonces podemos decir ahí que este tipo de conocimiento es una sabiduría, y ese conocimiento te lleva a una sabiduría terrenal y diabólica, ¿verdad? No es una sabiduría que proviene del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, hablamos de San Ignacio de Loyola, que fue uno de los líderes que se promovió en esos tiempos. Este pertenecía a la orden de los jesuitas. Lo más importante que hizo San Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús, una de las órdenes religiosas más numerosas del mundo. Desde su juventud, Ignacio quería ser un caballero y vivir una vida de gloria y de honra. Oigan esto, para que ustedes vean que todo lo que se viene pronunciando a partir de ahí es buscar una propia gloria y una propia honra, divorciado de la voluntad de Dios. La orden de los jesuitas, también conocida como la Compañía de Jesús, es una orden religiosa católica fundada por Ignacio de Loyola en 1540. Se caracterizó por su servicio a la iglesia católica, la evangelización a su manera, la educación y la defensa de los más necesitados. La fundación y el origen nació como respuesta a la Reforma Protestante. O sea, San Ignacio de Loyola, nace y surge este movimiento en contraposición para defenderse o para contrarrestar o para enfrentar a lo que es la Reforma Protestante de Martín Lutero, quien fue uno de los líderes de la Reforma Protestante, valga la redundancia, y que también surge de la misma Iglesia Católica. Esto lo hacía con el objetivo de fortalecer a la Iglesia Católica. El San Ignacio de Loyola nace con esta orden, con este movimiento, como respuesta a la Reforma Protestante, con el objetivo de fortalecer la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica hubieron pugnas, hubieron encontronazos, donde uno tenía una posición y otro tenía otra. Entonces le estoy dando algunos tips reveladores para que ustedes vean cómo nace este movimiento de los Illuminati. La misión de estos jesuitas se dedicaban a la evangelización, la educación, la asistencia social, la investigación y la acción cultural. Ahí está. Entonces, ahí está. Según dice Robert Goodman, la organización Illuminati en los Estados Unidos tiene tres ramas principales. La germánica, que supervisa la británica, y la rama corrusa. Las tres tienen representación en Estados Unidos y Canadá. Así como todos los países del mundo, la orden tiene grupos en todas las ciudades principales de Estados Unidos. Inicialmente llegaron al país a través de Pittsburgh, Pensilvania, y de allí se extendieron por todo el país.
Hay 18 ciudades en las que se consideran como centro de poder Illuminati, entre otras: Washington, D.C., Albany, New York, Pittsburgh, Minneapolis, Phoenix, Wichita, Portland, Flagstaff, Seattle, Houston, Los Ángeles y New Orleans y Springfield. Hay otros enclaves importantes donde se blanquea. Vamos a dejar eso ahí porque es una palabra fuerte para que no vayan a cortar el video. Se blanquea, usted sabe qué. Se realizan estudios específicos de investigación y se celebran numerosos consejos regionales. La estructura interna de estos centros es totalmente vertical y los niveles superiores se llaman jerárquico y anárquico. Se ha dividido Estados Unidos en 7 regiones geográficas, cada una con su propio consejo regional, compuesto por 13 miembros. Escuchen esto. A su vez, los consejos regionales tienen consejos asesores formados por 3 miembros cada uno. Las regiones se relacionan entre sí por razones de finanzas, personal, enseñanza, etc. Por debajo de cada consejo regional existe uno local, también de 13 miembros, y cuyo jefe es miembro del consejo regional. ¿Por qué de 13 miembros cada uno? Un número clave en el mundo espiritual. Dice, al que informa sobre la actividad de los consejos locales, están organizados bajo su dirección. Los consejos locales también tienen su propio consejo asesores de 3 miembros cada uno. La jefatura de un consejo local es una zona metropolitana grande. Podría tener la siguiente composición: un jefe de consejo, 2 enlaces, 4 administradores, organizan las actividades, etc. Ahí está. Los líderes de los grupos locales informan a la jefatura correspondiente, etc. El plan Illuminati. El plan Illuminati para Estados Unidos siempre, según Svalli, un escritor, esto es según Robert Goodman, dice él, entre 1 y el 2% de la población estadounidense pertenece a los Illuminati y la meta principal de estos, elegidos entre comillas, es reducir la población del mundo para crear un nuevo orden mundial. Oigan esto, les voy a leer esto de nuevo. El plan Illuminati. Le voy a leer esta joya, según Robert Goodman. Dice acá. Dice él. Entre el 1 y el 2% de la población estadounidense, dice Robert Goodman, pertenece a los Illuminati. Y la meta principal de estos, elegido entre comillas, es reducir la población mundial para crear un nuevo orden mundial. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces los estadounidenses tienen que abrir los ojos, especialmente los cristianos que dicen creer en Dios, ¿verdad? Y hacer un trabajo allí. Hay un monstruo que hay que descabezar en los Estados Unidos. Gloria a Dios. Dice, durante sus más de 30 años en la secta fue testigo. Hay alguien que está hablando. Svalli fue uno que perteneció a la secta y lo está desnudando, los está desenmascarando. Dice, por más de 30 años, durante más de 30 años en la secta fui testigo y víctima de la violencia psíquica ejercida sobre los miembros para mantenerlos bajo control, conforme a programas especiales derivados del proyecto de la CIA, MK Ultra, así como otra técnica de control mental. Durante el día trabajaba en su profesión y por la noche asistía a reuniones privadas 3 veces a la semana, celebradas en una base militar muy protegida cerca de San Diego. Por su posición dentro de la organización pudo acceder al plan Illuminati para dominar el mundo, una estrategia que realizan desde hace tiempo delante de los ojos de los estadounidenses. Dice él, cuenta que cada una de las 7 regiones de Estados Unidos tiene su centro neurálgico desde donde se promueven y desarrollan sus actividades. Además tienen bases militares escondidas en zonas remotas y aisladas o en grandes fincas privadas. Estas bases se utilizan para adiestramiento de militares y mercenarios en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, control de población, manejo de armas y todo tipo de estrategia que le capacite para asumir, dice él, el control en los países donde triunfe su plan y necesiten líderes bien preparados. El colapso programado, dice él, de los gobiernos sucederá de distinta manera, una de las cuales sería provocar un crash económico de proporciones mucho más dramáticas que la Gran Depresión del 1929. La globalización de las finanzas mundiales permitirá una crisis de este tipo mediante maniobras de los grandes bancos e instituciones financieras con control sobre las bolsas mundiales y los tipos de interés.
Esto dejaría a la población indefensa. El nivel de endeudamiento con el gobierno federal vía préstamos y tarjeta de crédito. Solo con que el gobierno reclamara las deudas por vía ejecutiva, la mayoría de la población iría a la bancarrota. Un panorama que movería al pánico financiero, generalizando en todos los estados a la vez. En este estado de cosas, quedaría abierto el espacio para que los militares dieran golpe de estado. ¿Está en Europa el centro neurálgico de los Illuminati? Vamos allá. Dice que estaría imponiendo la ley marcial que la gente aceptaría como medio para acabar con el desorden público subsiguiente. Los líderes militares y civiles formados por los Illuminati pondrían en práctica sus armas y técnicas especiales de control de masas. Al mismo tiempo, está prevista la estrategia para acallar cualquier movimiento de protesta ante esta toma de poder Illuminati. Señores, una información que pude investigar fue el pastor de acá de República Dominicana, muy conocido, llamado Ezequiel Molina Rosario. Dice que hay un nuevo tratado internacional de salud donde se aprueba, de forma unánime se aprueba el nuevo tratado internacional sobre salud, donde los países tienen que acogerse a una posible nueva pandemia. O sea, ellos tienen todo diseñado. Hay un nuevo tratado internacional que obligará a las naciones a acogerse al nuevo orden mundial sobre los problemas epidemiológicos, y no podrán dar su brazo a torcer. Será obligatorio. Ya el tratado ha sido aprobado y ya mucha gente no sabe de eso. Las naciones, por más que quieran, los líderes políticos se darán su yugado a ese tratado internacional de tipo de salubridad, y es a lo que nos encaminamos, al nuevo orden mundial. Entonces, hermano, vamos a analizar, eso no fue una introducción, vamos a desarrollar la parte que está relacionada con la inscripción en la moneda, para que ustedes vean que todo esto se conectan. Y no es como muchos dicen, no, que eso es una maldición, que si tú ya tienes el sello Illuminati en tu casa, te abre una puerta, que te abre un portal. No, señores, vamos a verlo esto de la manera más correcta y vamos a darle la interpretación correcta. Vamos sacando muchas ideas arraigadas en la mente que nos han enseñado de manera torcida. Todo el mundo quiere tener una moneda en el dólar. De hecho, muchos personas dicen, quiero tenerlo en mi celular por fuera para que me dé suerte. Tienen un dólar incluso en su celular por fuera, de que para que le dé suerte. No hay una idea arraigada que tienen de lo que es la codicia y de una adoración al dinero, el dios Mamón. Vámonos más allá. ¿Cómo es entonces que no podemos tener la imagen en la inscripción en la casa del sello Illuminati, pero tú tienes el dólar en tu casa? Entonces, si tú tienes el dólar en tu casa y lo tienes incluso enganchado en la pared o por debajo del estuche del celular para que te dé suerte, o un dólar en la cartera atravesado y que para que te dé suerte, entonces tú te estás identificando con el nuevo orden mundial y tú estás adorando al dios Mamón. Entonces te lo explicaron mal. No lo usas en la ropa, pero sí lo tienes inscrito en la moneda. Entonces vamos a darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a explicar las cosas como son. Vamos a explicar la inscripción en la moneda conforme al texto de inicio que le dimos lectura. Honra a quien honra merece. ¿De quién es la inscripción? Dijo Jesús en la moneda. Ellos contestaron, del César. Pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todas las potencias se han postrado ante Estados Unidos. Poder político aliado al poder religioso. Poder político aliado a Roma. Ya se lo demostré por la inscripción a la pirámide, de que el poder político está aliado a Roma. Annui coeptis, el inicio del comienzo. El comienzo de lo que es una potencia. Nuevo orden mundial. El ojo que todo lo ve. Vamos a analizar esto. Le puedo conectar esta imagen también con lo que hizo Babilonia cuando quiso hacer una torre que llegara hasta la cúspide del cielo.
Es lo mismo que han hecho las potencias. Han seguido gestando el proceso, el proyecto, ¿verdad? Y se han hecho gigantes. Pues bueno, en estos días estaban promoviendo a Donald Trump como el emperador mundial. Porque es una potencia. Entonces eso es lo que han hecho las potencias. Era lo que procuraba Babilonia. El ojo que todo lo de la pirámide, la pirámide de Babilonia, lo que querían hacer los hombres para que ellos pudieran tener el control de la civilización y todo el mundo tuviera que postrarse ante ellos, ¿verdad? Por eso Dios le confundió el lenguaje. En Dios confiamos. Esa fue la proclama que hizo Estados Unidos cuando dio origen a su construcción como país, como Estado. En Dios creemos, en Dios confiamos. Go with trust, algo así. Pero estaría los Estados Unidos confiando realmente en Dios cuando las élites, los Illuminati, con su filosofía, con su dogma, con su práctica satánica, han permeado a toda la nación. ¿Y qué están haciendo los predicadores, los evangelistas, los pastores? Bueno, algunos dicen que ellos se han aliado a las élites y que de hecho reciben financiamiento. Pero bueno, vamos a leer acá. En la historia bíblica de la Torre de Babel, un grupo de personas descendientes de Noé decidieron construir una ciudad y una torre que llegará hasta el cielo. Su objetivo era hacerse famosos y ser dispersados por la tierra. Dios, considerando este acto de arrogancia, como lo tienen los Estados Unidos, confundió sus lenguas, impidiendo que pudieran entenderse y terminar su construcción. Los Estados Unidos se ha construido una imagen a nivel mundial. Mírenlo ahí. Idolatría se llama eso. Han desafiado a Dios. Agnui coepti, novuo seclorum. Están aliados al poder religioso de Roma. Están aliados al papado. Los Estados Unidos están aliados al papado. Gloria a Dios. El relato de la Torre de Babel en la Biblia. ¿Cuál era la motivación? Los descendientes de Noé, reunidos en la llanura del Sinar, descendieron a construir una ciudad y una torre que alcanzara el cielo, como lo están haciendo, como lo empezaron a hacer en los Estados Unidos en el 1776, en el comienzo, y le pusieron la inscripción abajo, el nuevo orden mundial. Desde ahí empezó a construirse la torre, la civilización, la potencia que dominaría todas las naciones de la tierra. Pero hay una noticia: Estados Unidos caerá. Dice: decidieron construir una ciudad y una torre que alcanzara el cielo. Su razón era hacerse un nombre y evitar ser dispersado por la tierra, como había sucedido después del diluvio. La construcción. La gente se unió en la construcción de la torre, trabajando, construyó un imperio. La construcción trabajando con gran esfuerzo y entusiasmo. La respuesta de Dios, al ver la arrogancia de la gente, descendió para examinar la ciudad y la torre. La confusión de las lenguas. Dios decidió confundir las lenguas de los constructores, haciendo que no pudieran entenderse. La dispersión. Debido a la confusión de lenguas, la gente dejó de construir y se dispersó por toda la tierra. Como hay naciones ahora mismo que Dios ha permitido que se dispersen, que caiga su moneda, que su poderío económico caiga por tierra, porque obviamente no se han humillado ni quieren arrepentirse, como los Estados Unidos, que Dios lo va a sacudir porque no ha querido arrepentirse. Gloria a Dios. La gente dejó de construir y se dispersó por toda la tierra, dando origen a las diferentes lenguas que conocemos. Interpretaciones del simbolismo. La Torre de Babel se ha interpretado como un símbolo de la arrogancia humana y la búsqueda de la fama sin tener en cuenta a Dios. El relato ofrece una explicación mitológica sobre el origen de las diferentes lenguas humanas. Según las enseñanzas, la historia de la Torre de Babel enseña sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, cosa que Estados Unidos no tiene. Vemos un Donald Trump arrogante. El significado de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel es un relato antiguo que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. En esencia, la historia de la Torre de Babel es un recordatorio de la importancia de la humildad y de la búsqueda de la sabiduría divina, no de la sabiduría terrenal y diabólica que tienen las élites. El significado del ojo que todo lo ve, mírenlo ahí. El ojo que todo lo ve, yo creo que lo saben todos. Los verdaderos iluminados somos los profetas de Yohei Bajei.
A Ebre, que a mi profeta, dice el Señor en esta hora, es que yo les revelo mis misterios y mis secretos, no a los que viven de parda a mí buscando, gloria a Dios, los bienes temporales. Aleluya, comenzó el Espíritu Santo. El significado del ojo que todo lo ve. Atención Latinoamérica, Europa, África y todo el mundo que vean este mensaje. El significado del ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. También conocido como el ojo de la providencia. Es un símbolo que representa la omnisciencia y la vigilancia de Dios a una divinidad. Simboliza la capacidad de ver y saber todo, sin límite. Es lo que ha hecho el diablo. Suplantar el simbolismo, la característica, la idiosincrasia, la manifestación de los misterios de Dios y acatarlo como propio. Más sin embargo, eso no le corresponde a ellos, sino que los verdaderos iluminados somos los hijos de Dios, los profetas, los ministros, los hijos de Dios, los que tenemos la unción. Lo que obviamente dice la Biblia, que sabemos todas las cosas, que no se nos esconde nada, que Dios a nosotros nos revela sus secretos, no a los hijos del diablo. Orígenes y significado religioso. En la iconografía cristiana, el ojo de la providencia representa la omnisciencia y la presencia divina que observa y protege a la humanidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Según los masones, el símbolo también es utilizado en la masonería. Oigan lo que, porque es lo que ellos han hecho. Han robado las idiosincrasias, las figuras, los símbolos, las características. Han suplantado el don, han suplantado. Ellos se visten de ángel de luz. Eso es lo que hace el diablo. Buscar el conocimiento, revelar el conocimiento de muchas verdades del mundo espiritual a hombres que están de parte de Dios para que lo den a conocer como propio. Satanás es un ladrón. Él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces miren aquí la simbología del ojo que todo lo ve. El símbolo también es utilizado por los brujos, por los masones, ¿verdad? Donde se interpreta como un símbolo de la vigilancia de Dios sobre la humanidad y la importancia de la moralidad y la rectitud. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos no vigilan a nosotros, como dicen muchos. Nos están vigilando y están asustados con la inteligencia artificial. Pero si tú eres un iluminado de Dios y a ti el Señor te revela tu solo secreto, estoy hablando contigo, profeta, estoy hablando contigo, pastor, estoy hablando contigo, evangelista, siervo, sierva de Dios. ¿Por qué tú le temes entonces a las élites? ¿Por qué tú dices que te están vigilando? No le tengas miedo a la inteligencia artificial, no le tengas miedo a la tecnología ni a nada que ellos puedan inventar, porque antes de que ellos puedan manifestar o hacer cualquier cosa, utilizar cualquier arma en contra de nosotros, ya Dios a nosotros nos lo ha revelado por anticipado y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ellos no podrán hacer nada. Ningún arma forjada del enemigo en contra de nosotros prosperará, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tú tienes miedo entonces? Que nos están vigilando, como salió una pastora de nombre Yesenia Ten, que muchos tienen el GPT y nos están vigilando y tienen instalados en los teléfonos. Pura bobada. Y si tú eres una iluminada del Eterno, ¿por qué tú le temes entonces a estos masones, a estos brujos? ¿Acaso no fue Dios quien turbó al imperio babilónico y mandó a los profetas para que profetizaran? En todos los tiempos Dios es quien destruye la sabiduría y la astucia de aquellos hombres que andan de parda a él queriendo ser dioses en la tierra. Repito, el símbolo también es utilizado en la masonería, donde se interpreta como un símbolo de vigilancia de Dios sobre la humanidad. Ahí estamos de acuerdo. Y la importancia de la moralidad y la rectitud. Escudos y monedas. El ojo de la providencia se puede encontrar en el escudo de armas de muchos estados, ciudades y familias. Aquí lo tiene Estados Unidos. Así como en el billete de $1 estadounidense. También, según la mística o la fábula, el mar de ojo. En algunas culturas un ojo también puede representar el mar de ojo o la envidia, que se cree que puede causar daño a través de una mirada negativa. Y eso es cierto. El tercer ojo también le dicen, en algunas tradiciones espirituales, el tercer ojo representa la intuición, la sabiduría, la capacidad de ver más allá de la realidad física. El tercer ojo, dicen ellos que está aquí arriba. Por eso habla del triángulo. O sea, aquí hay un ojo. Y hay algunos que lo interpretan quizá mejor que yo y dan una referencia histórica y científica de estas cosas. El triángulo. O sea, hay un ojo aquí. Si tú lo bajas, entonces haces un triángulo. Por eso ellos pusieron el ojo que todo lo ve está arriba. Más allá de los dos ojos naturales, hay un ojo espiritual que todo lo ve. Entonces está relacionado con la luz divina
que se impregna a través de nuestros órganos, como el cerebro, que es donde está la mayor concentración de las energías, en el corazón y en el cerebro. Y es donde hay mayor concentración de sangre. Por ejemplo, el corazón, que bombea y expande y irriga todo el cuerpo con sangre. Pero entonces, las representaciones comunes, un ojo abierto, ¿verdad? Generalmente dentro de un triángulo, que es lo que le termino de mostrar, rodeado de rayos de luz. Un ojo dentro de una corona, simbolizando el poder y la autoridad divino, ¿verdad? ¿Vemos? Ahí está descifrado. Un ojo dentro de una mano, que representa la protección y la guía divina. Eso es en diferentes culturas. El ojo que todo lo ve es un símbolo poderoso y multifacético que ha sido utilizado en diversas culturas y contextos para representar la omnisciencia, la vigilancia y la protección. Señores, ahí está. Para los que tenían una mala concepción de lo que es el ojo que todo lo ve. Ay, el símbolo Illuminati, pero tú lo tienes en tu casa, idólatra, tú lo tienes en tu casa, codicioso, porque tú adoras a Dios, al Dios mamón, tú adoras el dinero. ¿Y cómo negarlo entonces? Si tú como quieras vas a necesitar el dinero para hacer transacciones comerciales, aquí más que cualquier otra cosa, tú debes poner tu confianza en Dios y dejarte de bobada. La Biblia dice que el poder que Dios nos ha depositado, que nuestra palabra tiene poder para atar y desatar. Entonces hay mucha gente en oscuridad y profetizando y enseñando cosas torcidas, sin revelación y sin discernimiento de arriba del cielo. Ahí tenemos lo que es lo verdadero iluminado del Eterno. No son los Illuminati, somos los escogidos, somos los hijos de Dios en esta tierra. Gloria a Dios. Vamos a presentarle el dólar. Mira ahí, para que ustedes vean que no estoy hablando disparate. Ese es un dólar estadounidense. Admicoetes, se lo definí. El rayo de luz, el triángulo que baja aquí, hay un ojo aquí, baja y se hace un triángulo. Eso está diseñado según el cuerpo humano, véanlo. Y en la pirámide está supuestamente el ojo que todo. La providencia de Dios significa eso, la luz divina en la vida del ser humano. El comienzo de una nueva era. Novus Ordo Seclorum, en número romano. Ahí está. Mírenlo ahí. El poder político aliado al poder religioso. Novus Ordo Seclorum, en latín. Y todavía está así. ¿Verdad? Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, amado. No estamos hablando por hablar. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Usted que no sabe investigar a profundidad lo que tiene entre manos. Ay, que tenemos el símbolo de los masones, que eso abre un portal. Pero el portal lo abres tú, porque tú eres quien da acceso mediante la codicia, ¿verdad? Mediante la idolatría al dinero, a estos símbolos. Estos símbolos no tienen ningún poder sobre ti, evangélico. Si el tiempo me da, le voy a hablar de un testimonio que tengo. Mírenlo ahí. Si el tiempo me da, le voy a hablar de un testimonio que yo levanté. El Señor me dio. Ahí está. Los verdaderos iluminados. Señores, en algún momento voy a repetir este testimonio para el que le sirve el zapato que se lo ponga. Porque yo me puse el zapato. Y cada vez que yo piso, le piso la cabeza a Satanás. La Biblia dice que el enemigo fue puesto debajo de vuestros pies, donde debe de estar. Es lo que come polvo. Óigase bien. En algún momento llegó un par de tenis de los Estados Unidos. Déjame ver si lo encuentro aquí. No le estamos hablando disparate. Miren este tenis. Este tenis es personalizado. Mírenlo ahí. Ese es de la marca Nike. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Aquí al frente, miren el triángulo que tiene el tenis. ¿Qué diferencia tiene del triángulo que está ahí abajo?
Mírenlo aquí. Ese sello es Illuminati. Miren el ojo que todo lo ve aquí. Ahí. El hoyo ahí. Miren el triángulo como baja. ¿Verdad? Y mírenlo ahí. Ahí está. Ese sello es Illuminati. Cuando yo meto el tenis, al internet y escaneo el código, el tenis no aparece en la República Dominicana, viene de los Estados Unidos y es un tenis totalmente personalizado y tiene un sello Illuminati. Alguien me lo vendió barato. De repente yo estaba usando, cuando yo uso prendas usadas, por lo general eso es lo que debe hacer todo creyente. Yo acostumbro a orar, así como cuando tú te reúnes a la mesa a comer con tu familia, con los hermanos, con quien tú quieras, tú debes de orar antes de. La Biblia dice que aún nos darán a comer cosas mortíferas y no nos harán daño. La Biblia está llena de esos ejemplos. Cuando yo me puse el tenis, digo, Señor, toda maldición que pueda haber entrado a través de estos tenis, pato, magia, hechizo, brujería, etcétera, enviación, lo que sea roto en esta hora a partir del momento en que yo me lo ponga en el nombre de Jesús. Ninguna maldición que haya sido a través de este objeto pueda cansarme a mí en el nombre de Jesús, porque yo soy tu hijo, sino que este objeto sea santificado y dedicado a ti. Amén. Hice la oración. Pasaron unos días y de repente yo tuve un encuentro familiar con mis hijos y la gloria de Dios se derramó de tal forma que eso fue extraordinario. Y allá estaba mi hija mayor y de repente ella mira hacia abajo en un momento como así. Me dice, papi, pero usted tiene unos tenis muy caros en los pies. Digo, sí, mi hija. Me sale, pero esos tenis tienen el sello Illuminati. Digo, ¿cómo va a ser, mi hija? Sale, mírelo ahí. Digo, yo no le hice mucho caso, pero luego lo medité. Digo, ok, vamos a hacer algo. Me quito los tenis. Digo, ayúdame a orar entonces. Digo, Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te presento este tenis. No sabía que tenía el sello Illuminati. Pero en el nombre de Jesús yo vengo rompiendo toda maldición, declarando toda brujería, toda hechicería, todo pacto, toda magia, todo lo que pudieron haber hecho con este diseño que fue ofrecido al diablo, que fue utilizado para crear una mentira, que ellos dicen que son los iluminados. En esta hora yo me lo pongo y profetizo y declaro y lo dedico como un acto profético desde ya, para que cada vez que yo vaya pisando, cada vez que yo me lo ponga, cada vez que yo vaya pisando en el reino espiritual de las tinieblas, se sienta que le estamos pisando la cabeza a ese reino y a Satanás como cabeza. En el nombre de Jesús zapateé y pisé. Y el Padre me dijo, amén, así será. Pero no obstante eso, yo me dirijo a cierto lugar en un momento. Y era una barbería donde había un profeta que Dios lo usó incluso hasta resucitando muertos, que se convirtió en enemigo mío porque yo le dije la palabra que Dios me mandó a decirle. Este hombre incluso fue transportado en cierto momento como Felipe en el espíritu hacia su casa. Cuando terminó de predicar, él cerró los ojos y el Espíritu Santo le dijo, cierra los ojos que yo... Y cuando cerró los ojos él apareció en su casa. Parecería que es brujería o teletransportación, no, o magia, no. El Espíritu Santo hace eso también con los cristianos consagrados. Y él es un hombre que busca mucho a Dios. Entonces este hombre se me volvió enemigo porque era muy colérico. Y yo recuerdo que yo entré a la barbería y él entró y saludó. ¿Qué hay? Saludo, Dios bendiga. Yo lo saludé también. Y yo cuando me paré de ahí, para sacudirme los pelos que me habían caído en la ropa, yo zapateé y tenía un brinco. Y cuando zapateé, hubo una administración, señores. Yo tenía esos tenis puestos. Y cuando yo miré para atrás, yo lo vi que él estaba asustado y me miró fijamente. Digo, ¿qué pasó? Entonces el Espíritu Santo me ministró. Fue que cuando yo sacudí, él fue levantado hacia arriba. Y el Padre me dice en esta hora que así mismo seguiré ministrando en ciertos lugares a ciertas personas. Y una vez que yo entre a los lugares, no habrá necesidad de poner la mano ni de ministrar, sino que así como él usó
Aleluya. El apóstol Pedro, que con la sombra de Pedro se sanaban y levantaban los enfermos, así mismo el Señor me va a usar. Hay ciertos lugares en los que el Señor me va a llevar y voy a ministrar y solamente voy a dar un sacudón. Y van a caer muchísima gente al piso. Estos son actos proféticos. Hay muchos actos proféticos, mucha gente haciendo actos proféticos sin autorización de Dios. Por tanto, son actos proféticos descalificados y desautorizados y son especies de brujería. Por tanto, estos símbolos proféticos no tienen ninguna autoridad. Ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra los verdaderos ungidos que están autorizados por Dios. Hay muchas cosas raras que Dios permite con los profetas. Una de ellas fue que le dijo a uno de ellos: quítate los calzados, como a Jeremías. Le dijo: aleluya, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Le dijo a otro: quítate los pantalones y yo quiero que tú enseñes las nalgas al pueblo. Señor, hay muchas cosas que Dios permite, señales en estos últimos tiempos. Dios hará cosas extraordinarias y va a romper los esquemas y va a agotar todos los mecanismos y los métodos para llamar la atención del mundo. Gloria a Dios. La gente no está escuchando, la gente está divorciada de la voluntad de Dios, incluso muchos ministros. Actualmente vi un mensaje ahí que me envió una hermana de Venezuela, donde hay un profeta por allá profetizando contra República Dominicana, generalizando cosas. Ese profeta que se calle, porque ciertamente no tiene la revelación profunda de lo que Dios hará con la República Dominicana. Hablaba de la discoteca Yepsé, y escúchame que me salga del tema un poco. Hablaba de la discoteca Yepsé, y él dijo que todos los que murieron en la discoteca Yepsé se fueron con el diablo, gloria a Dios. Pero decía que aquí en la República Dominicana no hay profeta, que no hay qué sé yo qué, hablando un grupo de sandeces, de disparate. Abre que a ese profeta, no sé cómo se llama. Gloria a Dios, déjame ver si encuentro el nombre aquí. A ese profeta, en el nombre de Jesús le decimos: arrepiéntete, porque tus palabras no son con sabiduría. Ciertamente Dios te ha hablado, así como yo le hablé, aleluya, al profeta de Venezuela, Carlos Morán, y está bajo juicio. Asimismo, gloria a Dios, te profetizo a ti, que ha hablado cosas que no son de República Dominicana. Gloria a Dios. No sé si más adelante tendré que hablarle a ese predicador, por el que lo conozca. Ojo, suéltenle esa palabra, porque también a él el Señor le habla en esta hora. Dice: alerta mundial, cuida a tus hijos, porque esto va a pasar. Muchas palabras de las que el Señor ha venido hablando a muchísimos profetas a nivel mundial como a mí. Ya es lo que está repitiendo, lo mismo, y está diciendo cosas que no son, porque actúan sin sabiduría. Gloria a Dios. No sé de dónde está el profeta. Gloria a Dios. La página se llama Emmanuel. Señor Emmanuel, quiero que hables de aquel hombre, aquel artista mundano. Emmanuel San. Me dijo: el Señor no está conmigo, porque decían mucho que él estaba conmigo, porque él era... Emmanuel San, ese profeta, hablando de la República Dominicana, disparate, hablando bobada. Cierra tu boca, varón de Dios. Pida más discernimiento. En República Dominicana hay profetas. En República Dominicana hay profetas. Así como hay profetas falsos, también hay un remanente fiel. Gloria a Dios. Abra su boca con cuidado y pida más discernimiento. Pida sabiduría para interpretar el mensaje divino. Gloria a Dios. Aleluya. Miren eso ahí. Emmanuel San, hablando disparate. Los que cayeron en la discoteca y si hay otros falsos, como está Rafael Ramírez, que también está bajo juicio, que en cualquier momento se va. Ya salió a la luz que tiene cáncer. Dios está cumpliendo su palabra. Así que mucho cuidado con abrir su boca si Dios no lo mandaba a profetizar y hablar cosas que son cosas inventadas de la mente de ellos. Dios le dice A y ellos dicen B, C, D, E, F, G y comienzan a seguir profetizando disparar. Así que, amados, ha sido este mensaje para todos los hermanos en América Latina y donde quiera que pueda llegar. Denle like, comparta. Hay una tarjetita que hemos confeccionado para los que quieran comunicarse con nosotros para oración. Miren el número acá. Estamos casi dando un salto cuantitativo para el ministerio profético, para el ministerio evangelístico y apostólico de manera internacional. Ahí están los números. Ahí están los números, ¿verdad? Ya lo anunciamos. Ahí están las redes sociales. Héctor Pineda, canal oficial.
Héctor Pineda en Facebook y Héctor Pineda 743 en TikTok y en Instagram Héctor 7138 809-917-1432 para los que quieran llamarme para oración, y también al 809-927 es el número fijo 0237, República Dominicana. Gloria a Dios. Suscríbase, denle like, porque eso permite que el mensaje sea compartido y que llegue a más personas. Héctor Pineda, canal oficial en YouTube, en Facebook Héctor Pineda, en TikTok @Héctor Pineda 743 y en Instagram @Héctor Pineda 7138. Ahí está la palabra de Dios, lo verdadero iluminado. Señores, no hay tiempo para más. Que el Señor me lo bendiga y será hasta una próxima cuando el Padre nos esté dando palabra actualizada para todos ustedes. Shalom.